En el video de hoy vamos a conversar un poco sobre varios temas, en específico varias definiciones que nos pueden ir aclarando un poco más lo que es el tema de legislación para entenderlo a una mayor capacidad. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es un título de valor y para qué sirve. Es un documento que representa un derecho de propiedad o un crédito sobre un activo o un conjunto de activos. Estos títulos son utilizados en el ámbito financiero y legal de una forma para representar o transferir derechos a ciertos activos o valores, como por ejemplo, un pagaré. Es básicamente un documento donde la persona física o jurídica debidamente inscrita, claramente, da fe de que por un determinado tiempo procederá a pagar cierta cantidad de dinero indicada según el documento. Este tipo de documentos son totalmente de ámbito financiero y tienen un principio de legalidad, donde el compromiso de uno cae sobre pagarle a la otra persona y ser respaldado. De no ser así, esto traerá consecuencias legales en donde el acreedor del pagaré puede hacer valer y cobrar sobre el documento que se había montado, ¿verdad? En este caso el pagaré. El funcionamiento de un título de valor depende del título en sí, pero se podría decir básicamente que en general todos los títulos tienen un valor, una función de financiamiento, ya sea títulos emitidos a los portadores o también a la orden como acciones, bonos o certificados bancarios, plazos, o bien un pagaré donde se financia algún determinado monto de dinero y luego deben de ser cancelados indiferentemente del título que se tiene como objetivo para financiar una operativa como tal. Las diferencias que hay o que podemos encontrar entre lo que es un pagaré y la factura es, bueno, la factura es un documento, o mejor dicho, un comprobante de compra donde se acredita el nombre de la persona física o jurídica, la adquisición que se realizó, el servicio por el que se está pagando. Este debe ser a contado o a crédito según la negociación del comprador que realice con el emisor. La emisión del documento se realiza de manera inmediata con la compra, es decir, al momento de la adquisición o del bien del servicio, y está limitada estrictamente a esta situación de venta o de compra. El pagaré es un instrumento de deuda donde una persona física o jurídica, en este caso sería emisor, hace una promesa escrita de pagar cierta cantidad de dinero en el documento de la otra persona, de igual forma física o jurídica, con una fecha límite. Este documento básicamente refleja una obligación adquirida por el emisor y generalmente se emite para financiar una operación. La segunda diferencia que encontramos es que no se realiza, a diferencia de la factura, ¿verdad? La emisión de este documento no está limitada a una acción específica, es decir, el emisor puede optar por la posibilidad de financiar, por ejemplo, Juan le pide prestado a Diego 2 millones de colones, por lo que necesita ajustar para un negocio que está desarrollando. Juan le hace firmar un pagaré a Pedro, donde indica que él va a pagar esos 2 millones durante un plazo de 2 años en veces en los 25 de diciembre como fecha límite. Entonces, así es como funciona el pagaré a diferencia de lo que es la factura. Ahora, con respecto a lo que es la situación que se da con la factura electrónica y los posibles problemas que se hace al tener un título de valor, directamente en Costa Rica, la implementación de la factura electrónica tenía como objetivo para el Ministerio de Hacienda realizar un control más estricto sobre las ventas y compras del país para poder tener una mejor recaudación. Ahora bien, es posible que se tengan problemas para hacer valer una factura electrónica. Por ejemplo, no cumplir con la normativa exigida del Ministerio de Hacienda, lo cual haría que el documento no tenga validez. Al ser un documento digital, si este no está debidamente respaldado o almacenado en dispositivos electrónicos virtuales, como por ejemplo las nubes,
no habría forma de acceder a este comprobante, no habría un respaldo de, ¿verdad? Es decir, que si no se guarda, no es imposible, más bien, mejor dicho, emitirlo, reimprimirlo, volverlo a verificar de alguna forma. En este caso el comprador, el documento que se emite, ahora se está enviando por correo electrónico, y si este se extravía tendría que pedir un reimpreso en el comercio, y este no estaría obligado a darle debido a que ya se está realizando un nuevo respaldo, ¿verdad? Que es vía correo electrónico como se está manejando ahora. ¿Qué pasa si no se cumple una letra de cambio, ¿verdad? Que se firma ante un acreedor y qué puede exigir el acreedor como tal, ¿verdad? Otro de los puntos importantes que siempre tenemos que tener claro ante cualquier movimiento o situación económica que se vaya a realizar. Los protesto de la letra de cambio se dice que el acreedor puede iniciar el proceso de protesto de la letra de cambio, que consiste en presentarle ante un notario público o funcionario autorizado que acredite el pago que no ha realizado en algunos términos acordados. El protesto es un requisito importante para preservar los derechos del tenedor de la letra de cambio. Está luego la acción judicial, que sería una demanda cambiaria, ¿verdad? El acreedor puede presentar una demanda cambiaria ante los tribunales competentes para obtener un fallo a favor de la letra de cambio. Este proceso busca una sentencia que declare el impago y permita la ejecución de medidas legales para asegurar el pago. Luego está la ejecución de sentencia, que sería el embargo. Si se obtiene una sentencia a favor del acreedor, este puede solicitar la ejecución de esta. Esto podría implicar el embargo de bienes del deudor como una medida a garantizar el pago de la deuda. Reporte de buros a créditos. El acreedor en este caso informa el incumplimiento de las agencias de informes de créditos en Costa Rica y lo podría afectar la calificación crediticia del deudor. Recordemos que muchas veces para nosotros realizar lo que es un crédito o un préstamo, ¿verdad? Se verifica ya a nivel general el historial, la crediticio que se tiene para verificar si la persona es apta o no para brindarle ya sea este crédito o el servicio que estaría solicitando, ¿verdad? Económicamente. Luego está la negociación del acreedor de pago. Antes de recurrir a acciones legales, las partes pueden buscar una negociación para llegar a un acuerdo de pago. Esto podría involucrar la reestructuración de la deuda o acuerdos de pago a plazos. Además de estas opciones, que son de índole un poco más legal, existe también lo que se conoce como el factoreo comercial, donde la empresa especializada de la compra de deudas a terceros se encarga de cobrarlas, eso sí, a un precio menor al nominal de la deuda. Esta es una herramienta que tienen las empresas que cuentan con documentos por cobrar y no desean esperar el tiempo de vencimiento o más bien ejecuciones de ejecutar las acciones legales. Pueden optar por vender la deuda para recuperar una parte del dinero de forma inmediata. Bueno, al saber todo esto e investigar un poco más del tema, ¿verdad? Porque normalmente tenemos como un conocimiento básico o general de este tipo de cosas, pero no nos adentramos a conocer el cómo, el por qué de todo este tipo de cosas. Lo primero que me deja a mí claro es la importancia de que hay que tener un administrador, que no solamente conozca la función de un título de valor, los diferentes títulos de valores, sino que también su nivel de funcionamiento, además de cierto conocimiento en ámbito legal, permitiéndonos de tener un abanico de conocimiento muchísimo más amplio y entenderlo de una mejor manera para las responsabilidades legales que todo esto va a conllevar, ¿verdad? Si se requiere en algún puesto administrativo. Otra cosa importante es que tenemos que comprender las responsabilidades tributarias. Yo creo que algo que le costó mucho a
Costa Rica en general y a los negocios pequeños o ya de adultos mayores es el cambio que hubo o que se generó al realizar lo que es la factura electrónica y todo esto lo que conllevaba con sus responsabilidades tributarias, ¿verdad? La forma en que se manejaba antes, eh, tan, se podría decir retrógrada, sí es importante que uno se da cuenta ahí donde muchas veces fallábamos como comerciantes, porque se evadían muchísimas cosas. Al estar, ya hacerlo casi que todo de manera electrónica, las responsabilidades que se tienen ahora son otra cosa completamente, ¿verdad? Es muchísimo más importante saber que hay que tener un comprobante electrónico, que hay que comprenderle igual las facturas físicas, que todo tiene que tener un respaldo porque, como bien lo explica la ley, debemos de tener mínimo 7 años de respaldo de las facturas que se emiten en los comercios. Que el Ministerio de Hacienda nos puede hacer requerimientos de forma espontánea, que puedan pedir cierta documentación, que hay que estar atentos con los códigos CAIS, por ejemplo, que las empresas emisoras y las de comercialización de tipo de software debieron de forzadamente renovarse y acoger todos los requerimientos de Hacienda que antes eso no se contemplaba y por eso es que había mucha falla en lo que era el sistema de recaudación de Hacienda, ¿verdad? Y que se da mucha evasión de impuestos y otras cosas. Básicamente sería, digamos, mi opinión, mi aprendizaje sobre lo que es este tema específicamente. Muchas gracias, buenas noches.